Buenos días, iglesia. Sean bendecidos el día de hoy. Un día de bendición, prosperidad, un día espectacular, grande y fuerte de bendición. Un día de gran bendición hace 8 años. Padre Santo, te amamos, Padre Celestial, por ese regalo que nos das. Señor Jesucristo, gracias por permitirnos tener un día más de vida para agradecerte y decirte que eres lo más grande y poderoso, que tú eres omnisciente, omnipresente, omniconsciente. Señor, tu presencia está en todo lado. Por eso ahora donde estás en este momento, vas a tomar este tiempo para ti. ¿Por qué para ti? Porque es un tiempo en que el Señor te va a regalar grandes tesoros. Este tiempo es para ti, por eso disfrútalo, cierra los ojos, entrégate al Espíritu Santo de Dios, adora al Señor, establece un canal y una presencia con el Padre Celestial que está en los cielos, porque Él te ama y quiere compartir contigo. Dile: bienvenido Espíritu Santo, aquí estoy presente para alabarte, en el nombre del Señor Jesucristo, y a través del poder de tu sangre te doy la bienvenida aquí, Espíritu de Dios, a mi vida, a mi casa, a mi hogar. Santo Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fuera luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y se separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahí vamos. Que esta palabra es la palabra de fundación. Esta palabra es el principio y el mismo fin. Esta palabra es eterna. Esta palabra es la fundación de todo. Pero no está especificando un punto de vista de nosotros, porque esta palabra va más allá de todo el universo. Entonces vamos a entender qué significa esta palabra.
El Señor nos está hablando claramente que Él es el dueño y Señor de todo. Y dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Eso lo sabe cualquier persona y lo entiende. Pero como hemos visto en el estudio del Apocalipsis, el nuevo orden, las falsas doctrinas han transgredido el concepto, lo han enmascarado y han tratado de hacer de que la palabra viva sea olvidada en nuestros colegios, en nuestras universidades, haciendo o tratando de apagar la palabra. Pero Dios es más poderoso y hace que la palabra sea luz y vida. Y esas falsas doctrinas y estas nuevas ciencias en muchos casos están siendo recibidas por muchas personas y mucha aplicación de filosofía del naturalismo, o sea, de que la naturaleza se formó, del ocultismo a través de brujería, hechicería y sobre todo del nuevo orden que busca aplacar y crear una nueva religión, una única religión. Lo conocemos y sabemos lo que va a ser el falso profeta. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso ellos? Para negar la historia viva, la historia de Cristo, la historia de la constitución del Génesis y todos los acontecimientos que certifican la creación de Dios y de que nosotros somos una creación del mismo Señor. Y yo veo muchos casos cuando a personas religiosas les preguntan y son cuestionadas acerca del Génesis y de la creencia de Dios, de quién creó esto. Y las respuestas de estas personas son más emocionales, racionales y sin espíritu. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, testificación de Cristo, somos en espíritu. Y el espíritu está sobre la ciencia, la filosofía y cualquier creencia que no sea de Dios ni que venga de Dios. Entonces, quiero llamar la atención a aquellos que entran en apostasía al creer falsas doctrinas científicas sin fundamento. Pero Dios quiere que nuestra creencia en Él esté basada en una evidencia sólida a través de su palabra. Porque es que no nos mandamos y decimos por sí mismos. No, Dios quiere que nos sustentemos en la palabra para que cuando nos pregunten los ateos quién creó todo, sepamos contestar y tengamos evidencias, tanto científicas como de la palabra de Dios. Por eso estamos recibiendo esta revelación, junto con las evidencias espirituales, físicas y científicas que vamos a tratar. La pregunta es, ¿quién formó el universo? ¿Quién creó el universo? ¿Quién nos creó? La respuesta está en dos vertientes. La primera, la palabra de Dios. Y el hombre, en su terquedad, quiere la ciencia. Pues escuchemos la ciencia. Primero la palabra de Dios, porque es real, porque el verbo se hizo carne y fue palabra, y la palabra caminó con nosotros, y la palabra fue dada y nos dio remanente, y nos redimió. Esa es la palabra de Dios. Pero la ciencia sostiene argumentos y respuestas sobre el origen del universo. Dentro de ella, la teoría del origen que más escuchamos es el Big Bang. Un evento que yo, como científico, no puedo refutar. Pero sí puedo explicar su origen. Porque Dios me ha dado la ciencia y la sabiduría. De los 7 espíritus de Jehová me ha dado 2 para poder entender y explicarle a todos aquellos que no entienden quién creó el universo, que lo sepan, con una evidencia científica real. Hace 13.800 millones de años, en un universo oscuro e infinito, había infinitamente un punto pequeño, como un átomo que albergaba la materia, y este átomo explotó, pero explotó en milésimas de segundo. O sea, ni siquiera alcanzamos a respirar
a la explosión de la materia. Impresionante. Para que después que se enfriara, y a medida que se enfriaba se expandía, para posteriormente empezar a desencadenar la constitución del universo, de las constelaciones, de las galaxias y de todo lo que habita en el segundo cielo. Y luego vemos cómo este poder de la palabra cocinó estas galaxias y estas estrellas. Y lo vemos confirmado en la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, certificado. Aquí está certificando Hechos 11:3, que una partícula explotó, que había de la nada, no se veía nada claro porque el segundo cielo es totalmente oscuro, y esta partícula explota, no se veía nada, ahora se ve, es clara la palabra, está confirmando el hecho del Big Bang. Sí, lo confirma, y los señores científicos tienen la realidad y le aceptamos. Por ejemplo, afirman que el proceso del Big Bang se formó por medio de una operación de autocreación, donde eso es falso. Y las galaxias no se formaron por sí mismas, se formaron por la palabra de Dios, porque Dios dijo, háganse. Y esto lo vemos en la historia y en los análisis que hacen los científicos, cómo se ha generado la vida en el universo, cuántos millones de estrellas tenemos. Y es donde nos preguntamos, ¿por qué nosotros como cristianos nos dejamos afectar de creencias sin fundamento? ¿Por qué no estudiamos y vemos el origen verdadero del Big Bang? Nos preguntamos, ¿quién originó el Big Bang? Entonces, sobre estas dos explicaciones del origen del universo, una de las especulaciones que tiene el hombre es que la materia se cree, la energía se cree y se destruye, que eso tiene un fondo. La verdad no es energía, es fe. Y Dios por medio de su palabra activó fe. La fe que nos mueve, esa misma fe viene desde el principio, hace 13.800 años, millones de años. Viene la fe moviéndose a estos tiempos. Y aceptamos que la revelación de la palabra nos certifica a nosotros como la obra más creativa del Señor. Porque somos a su imagen y semejanza. Esa revelación se certifica a través de nosotros. Y dice Génesis 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, estaba vacía porque ahí fue enviado Lucifer cuando el arcángel Miguel lo derrotó y echó a Lucifer y a la tercera parte de los ángeles, que son ángeles caídos, a la tierra. Pero como la tierra no estaba constituida, era un abismo en el centro de la tierra, que lo estudiamos en Apocalipsis. Ahí llegó Lucifer y habitó. Por eso dice Génesis 2 que la tierra estaba desordenada porque había caos causado por Lucifer y sus ángeles caídos, y vacía porque no había constitución de nada. Entonces lo que hizo Dios Padre fue constituir sobre ese abismo la tierra, colocar las capas de la tierra que conocemos, zoosfera, estratosfera, toda la estructura de la capa de la tierra encima de ese abismo. Apocalipsis 18:2 nos lo certifica cuando habla que viene y suena la tercera trompeta y sale y cae el asteroide y sale del abismo los demonios, Abadón, Apolión. Ahí es lo que está refiriendo, ese estado espiritual. Ahora, dice el Señor, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Claro, hasta no había creado aún el día y la noche, no había creado nada de la estructura sobre la tierra, pues claro, lógicamente no había luz. Pero hay algo muy interesante que sí se mueve y se movía. Dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es clave. Espíritu de Dios habla. Las aguas, no habían aguas en ese momento porque Dios no había creado la tierra y el mar. ¿A qué aguas está hablando? A la presencia del Señor. Está hablando de su Espíritu,
la presencia de Dios preparaba la tierra, no en forma de agua, es la presencia del río del Espíritu de Dios. ¿A qué río se está refiriendo? Al río de la Nueva Jerusalén, del río de agua vida que sale del trono donde están los dos árboles, el árbol, un solo árbol, en dos, a la izquierda y a la derecha, algo sobrenatural en la Nueva Jerusalén. Ese árbol va a un río de vida que es del Espíritu Santo de Dios, por eso ahí está el Espíritu Santo. Pero este mismo Espíritu Santo se estaba moviendo en la constitución de la tierra, se movía sobre las aguas, la manifestación del poder de Jehová. No hay poder. Ese movimiento lo llamamos el río de agua de vida. Simboliza el Espíritu de Dios, la vida y el poder de Dios que es eterno e ilimitado, no tiene fin. Ahora sí dijo Dios, como veía que el Espíritu Santo se estaba moviendo en la tierra, le dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero ¿qué significa sea la luz? Y hágase la luz. Muchos dicen, pero es que ¿cómo así? Que es que Dios hizo en un día y en 6 días la creación. Pero no lo entendemos. Les aclaro, cada día para el Señor son 1000 años. O sea que duró 1000 años. Pero hay algo curioso, ¿el sol se creó en 1000 años? No. Lo que hizo Dios fue a su creación de hace 13.8 millones de años fomentar su estrella, el sol, y decirle, préndete, ya estás preparada, hija, te prendo, te doy el nombre, porque le da nombre a las estrellas, enciéndete ahora mismo, sol, y dame luz a la tierra, pero no la calientes tanto, porque si me la quemas, mis hijos que voy a sentar allí van a morir de calor. Entonces, sé tenue y voy a colocar a la tierra en la mitad de los 8, 9 círculos de los planetas del sistema solar, para que su hábitat sea perfecto. Entonces fue la luz perfecta, porque lo que hace Dios Jehová es perfecto, no hay un error, es perfección neta, y lo voy a demostrar científicamente ahora de cuán perfecto es Dios. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Interesante. ¿Qué son las tinieblas? ¿Por qué el Señor no dejó que la Nueva Jerusalén fuese igual en ese tiempo, solo luz? ¿Por qué Dios dejó la tiniebla? Porque necesitaba libre albedrío. Y necesitaba que lo de la noche fuera de noche y lo de día fuera de día. Sí, le dejó su espacio al diablo, así de fácil, para que tentara. Hablemos claro. Sí, se lo dio. Se lo dio. Porque la Nueva Jerusalén es totalmente luz todo el tiempo. Entonces no habría problema de que fuera solo luz. Pero hay un movimiento de la luna. Entonces, ¿qué dijo el Señor en su perfección? Para que haya tinieblas, necesito la luna. Porque si no está la luna, nunca va a haber tinieblas. ¿Cierto? Entonces puso la luna. Y la parte opuesta, a la tierra. Entonces Dios en su perfección entiende todo y hace todo bueno. Y llamó a la luz de día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, nos dio un ciclo de reloj. Nos dio una organización, porque la tierra se movía sin orden. Decía que la tierra estaba desolada y desorganizada. Ahora la tierra se mueve en un orden y tenemos un día y una noche. Tenemos 24 horas. Y empezó a crear un calendario, una rotación de la tierra 24 horas y un movimiento de traslación. 365 días para un año. Dios es perfecto y creó esto con un ciclo sincronizado a los ciclos de su tiempo y de su cielo. Porque Dios también tiene unos ciclos internos. Impresionante. Él maneja el universo en ciclos. Un agujero negro es un ciclo. Una estrella de sol tan gigante, 40.000 veces más grande que nuestro sol, se quema, se le acaba su combustible y como la gravedad es tan fuerte, empieza a chupar todo. Y tiene un ciclo de vida y tiene un ciclo de gravedad, que todo lo que atrae destruye. Es como decir, cuando Dios manda el basurero, ahí destruido es. Es tan perfecto el universo, las galaxias, la Vía Láctea, cómo se mueven las constelaciones, el significado de cada constelación. Todo lo hemos estudiado, lo estudiamos en Apocalipsis.
Vimos cómo Dios nos habla a través de las estrellas. Y aprendimos a escuchar las estrellas. Recuerden Apocalipsis 12. Cuando precisamente estudiamos Apocalipsis 12 y pasó lo de la luna, el eclipse. Y hubo revelación y hubo profecía y se dio una profecía. Todo esto es porque el Señor lo va organizando a su tiempo. Él sabe cómo hace sus cosas. Cristo es la luz y el camino y la vida. Cristo dio la explosión. Wow. ¿Cómo dio la explosión Cristo? Porque es que el Big Bang explota en un milisegundo y Jesucristo da luz y vida. Porque Él es la luz. Pero me decía, por ejemplo, mucho ateo me preguntaba sobre el tema del Big Bang y le dije, bueno, Señor, me voy a salir del tema religioso, como usted lo llama, y me voy al tema científico y le voy a explicar en su física, en su química y en su estructura. Inclusive vamos a hacer un modelo de Machine Learning que le va a hacer la proyección y predicción sobre el modelo. Y me dijo, bueno, ¿a qué te refieres? Usted me pregunta sobre el Big Bang, que es el generador, yo le devuelvo la pregunta y le digo, usted sabe muy bien sobre la teoría del Big Bang, y yo le voy a preguntar, ¿qué es la energía de las masas? Usted es un gurú, ¿sabe? Dígame la energía de las masas. Sí, la energía de las masas es la manifestación de la energía que crea y constituye todo. Venimos estudiándola siglos. Ok, ¿sabe qué es la energía de las masas? ¿Y por qué el Big Bang vendría de la energía de las masas? Me dijo, hay 2 libros de un científico que estudió el Big Bang y él afirma, pero no tenemos la prueba. Otra una pregunta. Dime. Yo creo que Dios sostiene a los planetas. Así es, Dios sostiene los planetas. ¿Qué es la energía de las masas? La energía de las masas es la concentración que dio el mandato para que se diera la explosión en milisegundos. La energía de las masas lo pueden estudiar en internet. Es una manifestación de concentración de energía eterna que no es finita. Y esta energía de las masas es la que dio el inicio al Big Bang. Pero ¿de dónde viene la energía de las masas? Porque es solo un compuesto como tal. ¿Quién la diseñó y cómo la plantó para que se hiciese eso? Entonces, la pregunta es, si Dios dio la orden, porque su palabra se da, la activó a través de la energía de las masas, una energía eterna que movió los ciclos del Big Bang e inició la vida hace 13.8 millones de años. Así de fácil. Teoría científica demostrada. Ahora la pregunta es, hay una energía de las masas eterna. ¿Quién la creó? Dios. ¿Y cómo? Con la manifestación de su palabra. Miren, dice el Señor está. ¿Qué es la fe? Cuando nosotros declaramos en el reino espiritual que se dé en el reino terrenal, es porque estamos dándole orden a la energía de las masas, a la energía eterna, a la energía de Dios. Cada compuesto, el átomo, la célula, está Dios presente. Es como nosotros nos sincronizamos con el Dios mismo para que se manifieste un milagro. Un muerto resucite, una persona, un ciego vea, o uno que no tenga una mano, tenga una mano. Eso es real, eso pasa. Pero la acción es ese poder de Jehová a través de la fe, que viene desde hace 13.8 billones de años. Miren, somos nada. Ahora el Señor me decía, ok, ya entiendo. Si tiene toda la razón, científicamente no lo puedo refutar. Ahora escúchame, porque ahora quiero que tú, ateo, entiendas que Dios te ama, que Dios se preocupa por ti, y tú estás buscando a Dios
En esa pregunta estás buscando a Dios, aquí lo tienes. ¿Y dónde está? Le dije, en la palabra de Dios. En el Génesis 1, míralo. Decía, wow, se lo leí. Dijo, wow, esto me gusta. Y fui a una palabra tan hermosa, el rey David en el Salmo 102:25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Wow, amén. Confirmación. O sea, las estrellas, como este sol, esta enana blanca, millones de años, con cantidad de combustible se fundió y acabó en un agujero negro. Pero Dios está ahí, Dios lo toma de su mano. Un agujero negro que su presión es tan alta que dobla el universo. Impresionante el poder del Señor. Esto es un canto al Señor para reconocer su poder. O sea, ni siquiera mi voz podría hacer eco al poder de lo que es Él. Ni siquiera mis pensamientos o mi corazón podría llegar a rasguñar algo de lo que es Él. Pero en su misericordia me ama y te ama, que te toma y está pendiente de nosotros. Si en Apocalipsis se termina la tierra y hay un nuevo cielo y una nueva tierra por su juicio del trono blanco, y establece la nueva Jerusalén en una nueva tierra, así Él mismo es eterno para nuestro alcance con lo que está escrito. Él se encarga de todo, es a quien servimos, es eterno y a través de toda su creación ha demostrado, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, ha demostrado lo hermoso que es la vida. Nos ha dado vida a nosotros, nos diseñó en el vientre, moldó nuestro ADN, sabía cómo íbamos a ser de altos, canosos, bajitos, gorditos, flaquitos. Él conoce todo, porque lo había escrito en su libro y lo representó al momento de que fuimos fecundados en el vientre de nuestra madre con su aliento de vida. Él mantiene las estaciones y las diseña. Él hace llover y da sequía. Él se encarga de todo. Mira, el Salmo 147 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cuántos billones de estrellas hay? Y a todos les pone nombre. Y una estrella es como el sol, y nosotros comparados al sol somos como una mota de polvo, como una escarcha. Y aún así Él está pendiente de la escarchita, que no le falte nada, que no le falte su comidita, que no le falte su agüita, y está sembrando en esa escarchita. Pero las quichitas rebeldes a veces Yo creo que para nosotros se le apaga el brillo. somos un mini átomo. Vamos a los átomos. Muy interesante tu pregunta, ya voy ahí. Luego dice Génesis, luego Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión, de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y fue así, es amén. Hecho está, así es. Es la confirmación del actuar de la palabra y es la certificación de la acción del poder de Dios. ¿Cómo se expanden las aguas? ¿Cómo el agua fluye? El agua en su estado líquido la diseñó el Señor para que la tomáramos líquida, porque ¿cómo vamos a tomar un hielo? Entonces dijo, no, el agua va a tener sus estados, dijo el Señor. Y hielo para que se les condense y genere un ambiente propicio en la atmósfera. Pero quiero que el agua sea testificación mía, dijo. Y en su tiempo Job recibió una revelación del agua. Y le dijo, y como los copos de nieve, está mi manifestación. Pero entonces Job no entendió en ese momento y dijo, está muy extraño porque
un copo de nieve Dios? Y no lo entendió. Lo entendimos hasta ahora, este tiempo que creamos el microscopio. Y cuando colocamos, por ejemplo, los copos de nieve, resulta que los copos de nieve todos son diferentes, no son idénticos. Y hay millones de copos de nieve cuando nieva en el norte, en la estación de invierno. Ayer nevó. Si ustedes cogieran el copo de nieve y lo pusieran en el microscopio, verán una figura hexagonal perfecta. Pero si toman otro copo de nieve y lo ponen, van a ver otra figura hexagonal perfecta, pero totalmente diferente. Y si toman otro de unos 100 y los comparan, encuentran una cantidad de diagramas y figuras perfectos, totalmente diferentes. Se llama la certificación del diseño del arquitecto de Dios. Tan perfecto es su diseño que se lo mostró a Job y nos lo certifica ahora a nosotros. Tan pequeñito, porque no pero tan perfecto. Y esa es la introducción a tu pregunta del átomo y del ADN. Si así es el copo diseñado, ¿cómo está diseñado nuestro ADN, que está a imagen y semejanza de Dios? Es perfecto. Sus diseños, sus formas. Dios es perfecto y lo ha demostrado en su creación. Pero nos falta ir un poco más allá para entender, como dice su palabra, sus alturas y entender sus pensamientos. Solo a través de la comunión del Espíritu Santo podemos alcanzar un poquito de la altura de Él. Pero haciendo que su conciencia entre nosotros, estableceremos un canal a través de la comunión. Esta es la expansión que Dios ha hecho y es la expansión que certifica, porque yo lo veo cuando miro el cielo y las estrellas. Ahí está Dios. Lo veo con mi familia, en el amor. Lo veo en todo lado está la presencia de Jehová. Pero a veces no lo queremos ver en el amor, sino en lo feo. Por eso tenemos que cambiar nuestra percepción del mundo para verlo bien, pero cuidándonos del mundo, porque el mundo no es bueno. Pero si aprendemos a amarlo como Dios dice, sabremos cómo mantener y eliminar el ruido. El ruido. Hay que aprender a eliminar el ruido. Hay ruido físico y hay ruido espiritual. Hay que saber conocer cuando hay ruido espiritual para apartarlo, porque se hace daño. Y hay un ruido físico del mundo, de la maldad, hay que apartarlo. Pero en amor, estar con el mundo. Si yo digo, ese número vasto de estrellas que hay, que es infinita, Dios cómo le coloca cada nombre. Entonces ahí me da a entender de por qué llamó a Abraham Abraham y a Sara Sarah, y por qué a nosotros nos cambia el nombre. Si Él no cambia el nombre a las estrellas, ¿por qué a los hombres sí les cambia el nombre? Se llama propósito. Y a eso es a lo que nos invita esta palabra del movimiento de aguas. Que en el movimiento de las aguas del bautismo encontremos propósito. Que en el movimiento de las aguas espirituales encontremos a qué somos llamados. Y que encontremos una identidad. Esto es códice del Señor. Y el Salmo 18:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si veo el cielo y veo la confirmación de su grandeza, Él a través de esa estrella está anunciando que nosotros somos obra perfecta. ¿Y por qué maltratamos la obra de Dios perfecta en nosotros? A través del alcohol, de las drogas, de todo lo que es carne. Estamos dañando su obra, porque es que somos templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo es templo. Pero eso sí, para mirar las estrellas, qué hermoso. Pero entender el mensaje de la estrella, hay que ir más allá, a nivel espiritual y a nivel de la relación con Dios. Mire que en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra, está la sabiduría de Dios ahí en un párrafo. Resumida la sabiduría y temor a Jehová, porque Él tiene temor a Jehová. Dice:
las cosas invisibles. Si no lo vemos, pero lo sentimos. Sentimos su poder en la alabanza. ¿Cómo no vamos a dar manifestación de su poder? De lo que vemos. De lo que vemos. ¿Cómo será cuando estemos con Jesucristo en el reino milenial? Ahí lo vemos. Pero porque creímos sin ver, es la oportunidad de tener un cuerpo eterno. Porque es que nuestro ADN está hecho para ser eterno. Pero Dios le movió, cuando Adán pecó, le movió un cromosoma, que es el que trataron de identificar a fondo, después lo explicaré. Le movió un cromosoma y el hombre dejó de ser eterno. Pero en el momento que venga el rapto, Él va a activar el cromosoma y nos va a hacer eternos. Y vamos en milenio eternos. A los que lo recibieron. Para los que me reciben. Los que no, pues... No, pues para los dos es eterno, solo que uno la eternidad va a ser en el infierno y la otra eternidad en el cielo. Ah, claro. Se activa, en el momento del juicio del trono blanco, se activa el cromosoma en toda la humanidad, izquierda y derecha. Acuérdense que en el juicio del trono blanco parte la mitad de la humanidad. A la derecha, los que se salvan, y a la izquierda, los que no se salvan. A toda la humanidad le activa el chip, le activa el cromosoma. Y a uno los manda Sí. al lago de fuego de azufre, no al abismo, al lago de fuego de azufre, y a nosotros en la nueva tierra y el nuevo cielo. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué tú dices en las predicas que hay un segundo, que hay un tercer cielo, un segundo cielo? Muy buena pregunta. Hay 3 cielos. Excelente. Yo digo que hay un cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, lo dice la palabra. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, día segundo. En ese momento se crean los cielos. El primer cielo es el que tú ves aquí encima, las nubes, la atmósfera. Y este es nuestro cielo, que está limpio. Cuando sale el transbordador espacial de la Tierra, rompe el primer cielo y ve un cielo oscuro, negro, y ve la luna y las estrellas. Ese es el segundo cielo. El segundo cielo es gobernado por Lucifer y los demonios. No, ahí está la batalla. Bueno, hay una batalla, pero... No está gobernado por él. Y en el tercer cielo, que nuestros telescopios no alcanzan a ver, ¿no? El telescopio Hubble no lo ve. Ese telescopio trata de escudriñar lo más lejano, pero no alcanza a ver la habitación celestial, que es el tercer cielo de Dios. La habitación celestial es donde está el mar de cristal, donde está el trono, donde están los 24 ancianos, donde están los querubines. Hubo muy interesante, que no puedo confirmar, pero que escuché en YouTube, de un astronauta que fue tomado y llevado al cielo, y cuenta su historia y muestra un agujero de gusano, que él fue transportado a través de un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Un agujero de gusano, tenemos una hoja, y en una hoja tenemos a este lado un planeta y a este otro lado un planeta. Pero para viajar años luz de esta distancia a esta distancia, pues la vida del hombre no alcanzaría. Entonces lo que hace el agujero de gusano es doblarse la hoja y encontrar un camino muy pequeñito y cruzar en muy poco tiempo. Dice él que cruzó el agujero y llegó al tercer cielo. No me consta, pero puede creerse y ver que confirmaba parte de lo que dice Apocalipsis. Entonces sabemos que hay sueños y visiones, que a través de los sueños y visiones es más factible, pero también es una realidad. Siempre tenemos que tener la mente bien puesta y abierta a todo, porque como cristianos, creyentes, tenemos que estar preparados en todas las ciencias, doctorados, conocimientos que nos dan nosotros soporte a través de la palabra, porque no podemos hacer neófitos. Esto no es de neófitos, esto es de hombres ungidos del cielo que le ha dado el Señor sabiduría. Si no, no sería contraria a la palabra. Esos son los 3 cielos a tu pregunta. Y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo habla del segundo cielo. No es porque yo lo esté diciendo, miren la palabra. Como regiones celestes de donde opera Satanás y sus demonios. Me retracto, no es gobierno, es operación. Pero hay un sector, la tierra la dividieron en regiones,
y ha generado gobierno sobre ciertas regiones, que lo vi a través de una pastora que me presentó una vista satelital, pero es potestades, operación. Y dice segunda de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué está diciendo? Que principados, toda la estructura de gobierno del enemigo está regada en esas regiones celestes. Efesios 6:12. Y ahora el tercer cielo toma gobierno y control sobre él. O sea, ellos tienen control, no es que haya batalla. Dios tiene control sobre todo. Porque si Dios declaró palabra de hágase todo en un milisegundo, Él puede declarar palabra y decir acábese el mal. Eso acabó de ser eso. Lo hace. Entonces el gobierno es de Dios, que lo tiene ahí para el propósito que ya entendimos en Apocalipsis. Es complejo, pero hay que prepararse y estudiar. Lo tiene ahí porque hay propósitos. Pero si Dios quiere, acaba eso en un suspirar. Se acabó el mal. Y nos volvemos robots y vamos a alabar a Dios. Sin tener libre albedrío, se acaba el tema. Pero no es así. Dios es misericordioso, Dios entiende. Yo creo que Dios está esperando que el enemigo se arrepienta, que el diablo diga: me arrepiento, Señor. Déjeme otra vez liderar, ahora sí voy a ser correcto. Pero sabemos que no lo va a hacer porque escrito está, ¿cierto? Dice el Señor en su palabra. 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Esto está en la palabra de Dios. Algo muy similar a lo que vivió el astronauta cuando fue llevado por el agujero de gusano. Pero aquí dice que aquí el apóstol Pablo está diciendo que si en el cuerpo no lo sé y si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, Pablo está testificando la palabra que dice esta persona que fue llevada, pero si lo escribió, verdad es. O sea, sí pasó. Y esto es otra confirmación de que el tercer cielo es el tabernáculo de Dios. La grandeza de Dios es tan grande que sabemos que la tierra es el estrado de los pies. Y sabemos que nuestra constelación más cercana es Andrómeda. Y sabemos que hay 10.000 millones de galaxias. O sea, galaxias, 10.000 millones. O sea, esto es una cifra que... Y su diámetro de billones de kilómetros de ancho. Y la pregunta es, en un suspiro creó todo. Y la siguiente pregunta es, nosotros. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Por qué? ¿Por qué Él nos escogió? ¿Qué razón hay? Y al saber que por qué fuimos escogidos, ¿qué compromiso tenemos con Dios? Porque es que había podido escoger otra especie, pero nos escogió, y nosotros que somos una motica, somos menos que un grano de mostaza, que un grano de... que una escarcha, somos menos que arena del mar. ¿Por qué nos escogió? Y si a uno lo escogen es por algo, tienen que responder, ¿sí o no? Porque es que ustedes lo escogen de alegría ya y voy a gozar, ¿y qué? La pregunta es, si Dios te escogió, ¿qué está esperando Dios de ti? Y ahí el Espíritu Santo te va a hablar por dentro y te va a decir, escúchalo, ahí te está hablando. Y si no, te habla Isaías 40, que Él extiende los cielos
como una cortina los despliega y como una tienda para morar. Te está diciendo, alístate y mora conmigo, que vas a vivir conmigo. Si entiendes tu propósito y si lo aceptas. Pero, ¿por qué toco este tema? Porque la razón del Apocalipsis es hacernos tomar en conciencia de que si fuimos escogidos es por algo y tenemos un propósito a entregar y tenemos una misión. Y por eso caminamos en la tierra para encontrarla. De esta forma estamos siendo moldeados como moldeó la tierra, porque la tierra estaba desorganizada, vacía, pero nosotros también nos está formando para ese propósito, dándonos un orden. Algo que dice mi esposa es muy importante, esa palabra orden, coloca orden. La tierra estaba vacía y lo que hizo Dios fue darle orden. Nosotros estábamos vacíos y lo que hizo Dios fue darnos orden. Una iglesia le da orden, un trabajo, la obra le da orden, los estudios, todo es un orden. Terminar los ciclos, no abandonar las cosas, es orden. ¿Cuántos ciclos no han sido terminados por falta de orden? Aquí está la palabra, el Génesis es orden, darle orden a todo, una forma, algo consecutivo. Génesis 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre las especies, sobre todo. ¿Quién le dijo a quién? Dios le dijo al Señor Jesucristo. Hijo, tú y yo. La pregunta es, ¿será que se sentían solos? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo al Señor Jesucristo, hijo mío, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Espíritu Santo, muévete ahí. ¿Por qué? Y más regalarnos su ADN, que es puro, que es perfecto. Es una extracción de él mismo. Una extracción. ¿Pero por qué no lo regaló? El aliento de vida. Y el aliento de vida, pues el hálito de él. Es porque cuando se ama no se quiere estar solo. Buena respuesta. ¿Qué es el amor de padre y madre hacia sus hijos? ¿Qué es ese enlace del amor de Dios? Les voy a contar algo tan hermoso como el de los copos de nieve. El átomo tiene un protón y un neutrón y un electrón. Creo que yo sé por... No, Y cuando gira, genera una frecuencia el átomo, que genera una señal inalámbrica. Lo llamo, bueno, los productos que hacemos se llaman transpondedores, y le envío una señal de excitación a la molécula y ella responde. La esencia de Dios está en la activación inalámbrica que dejó Él en esos objetos inertes. Y en el hombre, en el ser humano, también podemos hacer envío de señales y el ser humano responde, porque tiene un tema de energía. Es equivalente a un emisor, un receptor. Un emisor y un receptor. Entonces el amor de Dios se manifiesta en el amor. Hay la relación de padre e hijo, se activa y hay una unión. Así esté a lejos o cerca, se activa porque el átomo y la presencia de Dios está fundida ahí. Y lo dice la palabra, ya les voy a leer. Pero la excitación del átomo se da por la oración. Sí, Se da la por oración. que nosotros hagamos con él para establecer una comunicación, porque si no, no se puede. Y le dice, 5, le has hecho poco menor que los ángeles. O sea, el Señor, Dios Padre le dijo al Señor Jesús, los vamos a hacer, pero los vamos a hacer poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. La honra y la gloria la vimos en Adán con su cuerpo que reflejaba de santidad al ser creado, y vemos que nos dio un poco menos que los ángeles. Por eso el ángel le dijo, no te arrodilles, Juan, ante mí, porque somos iguales, o inclusive un poco menor, pero el ángel no le importó. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da la humildad y el servicio. Los ángeles son criaturas. Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si nos da esa honra y esa gloria,
¿cuál debe ser nuestra respuesta en honra y en la gloria? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos? Cuidarlos, Cuidarlos, protegerlos, claro. enseñarles. Claro. Esa corresponsabilidad viene con Dios, porque Él nos está enseñando. ¿Y cómo nos enseña? Por eso oye uno en los hogares que uno es ejemplo para los hijos. Entonces, Dios tiene que ser ejemplo para nosotros. Dios es ejemplo para nosotros. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de nuestros hijos y de nosotros? El peso de una decisión. Las decisiones que tomamos. Nosotros como padres damos a nuestros hijos una buena crianza y una guía para que ellos tengan discernimiento espiritual para saber lo bueno y lo malo, y que las decisiones que tomen sean en sabiduría para que no se arrepientan. Dice, si formamos niños, el hombre no será castigado. Ahí está la sabiduría de Dios, y es lo que el mismo Dios quiere en nosotros ahora, que siendo imagen y semejanza busquemos la perfección y la santidad y nos afirmemos con Él. Por eso una frase que me gusta mucho es que guiemos al niño ahorita para no castigar al hombre, porque si no lo cuidamos ahorita y lo dejamos hacer lo que se les dé la gana, cuando hombres van a ser Mujeres que tienen niños de 12, 13, 14, 15, 16 años, tiempos complejos, el muchacho está en su crecimiento, hay un poco de rebeldía, ahí es el tiempo del amor, la comprensión. Muchos hijos no tienen padre o madre, están solos, y lo más impresionante es que el enemigo, el diablo, encuentra las mejores formas para dañarlos y llevarlos a los malos caminos, drogas, robar, y terminan malos muchachos. Ahí es donde está la función de la iglesia, apoyando a las madres, da la función de la madre que sea consciente, deje malos caminos y se preocupe de sus hijos y forme un núcleo familiar, una sociedad. Padre, sacerdote del hogar, en sujeción a Cristo con su esposa, manteniendo sus hijos y sus bebés, protegiéndolos de las acechanzas del enemigo. Televisión, radio, todo el internet, todo eso contamina. Estar encima de ellos, amando, ese es el amor. Preocuparse por los hijos es el amor. Sino que ahorita lo que se está viendo, digo yo, lo que yo veo es ahorita, por ejemplo, yo tengo 15 años, 16, conocí un hombre, tuve un hijo. Esa relación, se fue el hombre, se quedó, ella consigue otro, y así sigue, y ahí se va dañando esa cosa, porque ya el hombre, el otro que viene a castigarle su hijo, o tras de su hija, y yo les digo a mis amigas, es que esa es la descomposición de que ahora las mamás tenemos que trabajar y los hijos quedan solitos, entonces son hijos solos. La palabra de Dios dice, hombre y mujer serán unidos y presentados ante Dios en matrimonio. Sí. Y solo un matrimonio habrá. Aquí no hay separación. No. Cuando usted se presenta ante Dios, es sagrado. Y ese es el único matrimonio valedero dentro del gobierno de Dios y que hereda los tesoros y esas bendiciones, porque ha sido presentado ante el altar en conciencia de las dos personas. Y así hay un fondo, trasfondo de todo esto. Lo que queremos decir es que el gobierno de familia está protegido de la institución del matrimonio. Y usted no se puede separar. Y si está cansado de su esposo y de su... le tocó aguantarse. Perdóneme que sea, aguántese. Porque si no entra en yugo desigual, entra en fornicación, entra en adulterio, entra y ya perdió su salvación. Entonces mejor aguántese un poquito, cálmese, mantenga a su esposa y su familia y espere que los tiempos ya vienen pronto, porque llueve, dice el Señor. Cualquier manifestación de Dios es obra creativa, ¿cierto? La obra creativa la vemos en el ADN. ¿Qué significa el ADN?
ácido desoxirribonucleico, Que son diaminoxidina. que es compuesto de la AGCT. Muy bien. Químicos como la adenina, guanina, citosina y timina, que están representadas en estas letras y son las 4 bases nucleótidos que sirven como receta. Esa es la receta de Dios para que las células se copien. Y luego se usan para la formación de proteínas, y estas proteínas forman aminoácidos que luego sirven para las funciones del desarrollo celular, o el crecimiento del cabello, el color de la piel, o la misma transformación de la comida y lo que ingerimos. Eso hace el ADN. Ese pedacito que salió de Dios para nosotros se llama la presencia de Dios. Ha sido escrito en nuestro ADN la composición de Dios también. Por eso somos a su imagen y semejanza. Por ejemplo, si pusiera un alfiler, imagínese un alfiler donde usted mete un hilo. Un alfiler tiene 25 billones de libros codificados. O sea, en ADN le cabe eso, como una enciclopedia de aquí hasta Andrómeda. O sea, es tanta la información que está grabada en el ADN, tanta pero tanta, que no se pudo escribir por sí misma. ¿A qué quiero ir con esto? A que hay unos señores que hablan de la teoría darwiniana, Darwin no sé qué, que venimos de un mico y un mono, o sea, serán ellos, que yo no. Y eso es una falta de respeto y de lógica, porque si analizamos muy bien el ADN, es tan grande la escritura del ADN que tuvo que ser escrita a mano por un arquitecto. Y esto se lo puedo probar científicamente. Lo que Génesis ha hecho en un milisegundo por la palabra de Dios, el arquitecto. Entonces, almacenar toda esta cantidad de información solo la pudo haber hecho Dios. ¿Y quién lo confirma? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué se hizo? El hombre. ¿Qué es testimonio del hombre? De la creación de Dios. ¿Y cómo el hombre puede refutar eso? No hay forma. El hecho del agua, manifestación de Dios. Una montaña es la manifestación de Dios. Un río es la manifestación. Un fruto hermoso que consumimos, la manifestación. Ahí está el ADN de Dios. Respirar, está el ADN. Todo está Jehová. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente porque hace parte de nuestra conciencia, de nuestra sincronización espiritual, de nuestro cuerpo. La conciencia es en Cristo. La omnipresencia porque su presencia está en todo lado, a través del ADN y a través de su energía, que les explicaba, del amor, a través de la fe. Su presencia se hace en todo, tanto en ser inerte como viviente. Y su Oni es Omni, Alfa y Omega, primero y el último. A eso nos refiere Romanos 1. Tus ojos vieron mi cuerpo, dice David. Porque ustedes me dirán, bueno, ¿y usted cómo me va a confirmar el ADN? Sí, hay duda, ¿sí? Yo le digo, el Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿Qué quiere decir? Mire, pongan muchas, esto es hermoso. Dios nos escogió desde el vientre de la madre y puso hálito de vida. Desde antes. Desde antes. Y en el hálito escribió el ADN en nosotros. Pero mira lo que dice David: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Mira lo que tú dices, desde antes de nacer. ¿Qué significa? Que el Señor, como sabe el nombre de todas las estrellas, las escribió en el libro de la vida, ¿cierto? En el libro de la vida. Pero también escribió todos nuestros nombres.
y escribió la cadena de ADN de nosotros en el libro de la vida. La CGTA está escrita ahí, la cadena. Y dice, todos mis días se estaban diseñando. O sea, desde antes de la fundación del mundo yo ya fui diseñado, tú ya fuiste diseñado. Aunque no existía uno solo de ellos. Miren, lo está confirmando. Ni siquiera había creado el Génesis y ya nos había diseñado en el libro de la vida de oro nuestro nombre, ya sabía cómo nos íbamos a llamar. Escribió la cadena de nuestro ADN, ACGTA repetido y la estructura. Y ya sabía que íbamos a ser hartos bien mozos. ¿Cierto? Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, porque Él activa el pensamiento a través de la palabra. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena al despertar. Aunque estaría contigo, oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria. O sea, Él está clamando aquí, pero está confirmando el ADN y confirmando nuestro diseño. ¿Qué significa eso? Que ya fuimos preestablecidos y tenemos escrito ahí al lado del libro de la vida el propósito, porque Él nos creó. Ojo, ahí viene la respuesta a la anterior pregunta del por qué. Porque Él nos dio vida, porque tiene un propósito para nosotros. Y el propósito está escrito en el libro de la vida. Efesios 1:11. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. ¿Qué significa? Que nosotros antes del rapto ya tenemos cumplido el propósito. ¿Y qué significa? Que cuando venga el Señor Jesucristo y haga el juicio del tribunal de Cristo, acuérdense, rompe el séptimo sello, suena la primera trompeta, tribunal de Cristo. En ese momento Él abre el libro de la vida y mira el propósito de John Anderson Sayo, lo cumplió. Venga, y si vas a abrir el libro y a comparar, usted tenía este propósito, su ADN es esto, si usted ese es su ID, ya lo identifiqué, listo, venga para acá. Y el que no, pues no. Y aquí lo está confirmando de la herencia. Cuando sean abiertos estos libros, la cosa cambia. Cuando sean abiertos los libros en el juicio del trono blanco, va a mirar los propósitos de la fundación. ¿Tendremos ADN perfecto? Sí. Pero tenemos que velar Todos por un compartimos el propósito. 99.8% del ADN entre plantas, cosas y seres humanos. La única diferencia es la variación del 0,2%. Por tanto, venimos extraídos de un ser superior que nos dio el hábito de vida, que es su base, por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Pues es un honor. Y del honor hay respuesta. Entonces preguntémonos, Señor. Primero darte gracias, Padre, porque nos has dado de ti. Darte gracias porque nos has diseñado como tú. Y eso es un gran honor. También dar respetos a ti, Señor. Porque al escogernos, lo mínimo que tenemos que darte a ti es respeto y amor. Un respeto de orar contigo cada día, un respeto de valorarte por ser mi creador, un respeto al ver tu manifestación y a su vez una gracia y darte gracias porque nos has ungido a tu imagen y semejanza, nos has hecho nuevas criaturas, nos has escogido para gobernar aquí en la tierra y nos dejarás gobernando después de que todo finalice. Gracias por darnos las capacidades. Eso es honor para ti, Señor, para mí. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos hacer esto, llevar tu palabra, por darnos ese discernimiento y entendimiento de los cielos.
porque has sido tú el que controla todo esto, porque nos vas formando a todos y cada uno, y estamos dispuestos a ser creados y constituidos en ti. Estamos dispuestos, como en el Génesis, a que haya una nueva creación en nosotros. Por eso dile ahí donde estás: Señor, quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús, conocerte y ser formado en ti, ser conocido en tu libro, tal como ha sido dicho y escrito. Señor, dame la oportunidad de vivir un Génesis conforme a tu propósito. Si debes cambiar mi nombre, hazlo. Si debes cambiar algo de mí, hazlo. Porque tú eres Jehová de los ejércitos y solo tú tienes el poder. Y me rindo totalmente ante ti. Me rindo ante ti para que permanezcas en mí y tomes control de mi vida, de mis actos y de mi futuro. Quiero que ese propósito del Génesis sea manifestado tal como debe ser, que sea el propósito que está escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Le damos gracias, Señor. Amén. Gracias.